Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Víctor, hermano de Lorenzo Salgado, migrante fallecido a manos de los agentes del ICE en Houston, Texas, el pasado 7 de julio, se encuentra bajo custodia, alega su abogada Ruby Powers. La Fiscalía General de la República dio a conocer que el piloto que trasladó a Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos fue entregado al gobierno norteamericano porque al ser detenido dio otro nombre y no se sabía que se trataba de Mauro Alberto o Alejandro alias Jando. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este miércoles al Cártel de Juárez y a los Viagras en su lista negra de organizaciones terroristas. La Arquidiócesis Primada de México informó sobre la detención por autoridades civiles de un sacerdote perteneciente a la iglesia por la presunta comisión de un delito de carácter sexual en contra de una persona menor de edad. 8 custodios del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco y una mujer se encuentran bajo investigación por la fuga de Fermín, quien enfrentaba proceso penal por el delito de homicidio doloso en agravio de 9 personas. Investigadores de la Fiscalía de Oaxaca lograron la captura de los presuntos autores materiales de los homicidios del alcalde de San Miguel Yojobana, Eduardo Saavedra, y el de la consejera del Partido de la Revolución Democrática en Santiago Pinotepa Nacional, Isela Lisbeth González López. Durante una jornada de búsqueda este miércoles en la comunidad de El Roble, El Lota, esto en Mazatlán, Sinaloa, hallaron 2 cuerpos, así lo dieron a conocer integrantes del colectivo por las Voces Sin Justicia. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 15 de julio del 2026. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-357300. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-8821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. Víctor, hermano de Lorenzo Salgado, migrante fallecido a manos de un agente del ICE en Houston, Texas, el pasado 7 de julio, se encuentra bajo custodia, alega su abogada Ruby Powers. El mexicano enfrenta un proceso migratorio ante la corte y tiene una audiencia programada para la próxima semana, relató su defensora, quien también añadió que su cliente está viviendo el duelo por su hermano en varios niveles, además del impacto de haber presenciado el momento en que le dispararon y todo lo que ocurrió ese día. Está detenido y sigue viendo en televisión las imágenes de su hermano. Es como si tuviera que vivir esos momentos una y otra vez, completamente solo, mientras se enfrenta el duelo y la pérdida, subrayó su abogada Powers. Y también le doy a conocer que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este miércoles al Cártel de Juárez y a los Viagras en su lista negra de organizaciones terroristas. La modificación implica una actualización de sus registros
para reflejar su designación como organizaciones terroristas extranjeras y como terroristas globales especialmente designados, categorías que amplían el alcance, las sanciones financieras y legales de Estados Unidos. En el caso del Cártel de Juárez, añadió nuevos alias utilizados por la organización, entre ellos Barrio Azteca y Organización Vicente Carrillo Fuentes, además de los que ya son conocidos como La Línea y BCFO. Asimismo, el registro incorpora la clasificación del grupo terrorista transnacional y advierte sobre el riesgo de sanciones secundarias para personas o empresas que proporcionen apoyo material o financiero. Para los Viagras, la organización incorpora un nuevo alias, Los Blancos de Troya. Incluye por primera vez la fecha de constitución de la organización, establecida en el 2013. De igual forma, el grupo quedó identificado simultáneamente como organización criminal, grupo terrorista transnacional y sujeto a las disposiciones de la Orden Ejecutiva 13224 utilizada por Washington para combatir el financiamiento del terrorismo. Las modificaciones fueron parte del proceso iniciado por el gobierno del presidente Donald Trump para homologar la lista de organizaciones criminales mexicanas con la política impulsada este año de considerar a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Las nuevas clasificaciones permiten al Departamento del Tesoro bloquear bienes bajo jurisdicción estadounidense, prohibir cualquier transacción con personas o empresas de Estados Unidos y aumentar el riesgo de sanciones contra instituciones financieras o compañías extranjeras que mantengan vínculos con estas organizaciones. Además, facilita la coordinación entre investigaciones por narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La Fiscalía General de la República dio a conocer que el piloto que trasladó a Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos fue entregado al gobierno norteamericano porque al ser detenido dio otro nombre y no se sabía que se trataba de Mauro Alberto o Alejandro, alias Jando. El 8 de febrero del 2025, en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, luego de que integrantes de un grupo delictivo que se trasladaba en un vehículo con blindaje agredieron al personal del Ejército y a la Guardia Nacional. Ahí fue detenido Mario Alberto N. o Alejandro N. alias Jando. En dicha acción perdió la vida un elemento del Ejército y 5 resultaron lesionados. Al ser detenido y presentado ante la Fiscalía General de la República, este individuo se identificó con otro nombre. Las pruebas periciales llevaron a cabo posteriormente por la Fiscalía establecieron su verdadera identidad. Esta persona fue vinculada a proceso por diversos delitos y fue identificada como un miembro del grupo delictivo del Cártel de Sinaloa con un alto nivel en dicha organización con riesgo para la seguridad nacional. Mauro Alberto, alias Jando, en su momento fue interrogado sobre su participación en la organización delictiva, negando sus vínculos. En agosto del 2025 fue entregado con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad con fundamento a la Ley de Seguridad Nacional. En julio del 2026, la actual titular de la Fiscalía General de la República y su equipo encontraron en las carpetas indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 25 de julio del 2024 a Ismael El Mayo Zambada, así como al hijo del Chapo Guzmán, allá en Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, allá en Estados Unidos. Cabe destacar que su entrega no extingue las investigaciones, dice la Fiscalía General de la República, y dice que conserva las grabaciones, los peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación y puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países. Policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un presunto líder de una organización delictiva dedicada al robo y desmantelamiento de vehículos que operaba en la alcaldía Gustavo Amadero. Se trata de Arturo, de 59 años de edad, el cual fue aprehendido en la calle de Antonio Ruiz Galindo, esto en la colonia San Pedro el Chico, en la alcaldía Gustavo Amadero. El imputado fue remitido ante las autoridades ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. La captura de Arturo se llevó a cabo en atención a las denuncias por robo de vehículos y del monitoreo realizado por los Centros de Comando y Control C2 y C5, con lo que se identificó a un individuo apodado con alias El Botas, quien presuntamente utiliza 2 inmuebles para el desmantelamiento de vehículos con reporte de robo. Su modus operandi era trasladarse en una camioneta color blanca con placas del Estado de México, así como una camioneta marca Ram, para cometer los actos ilícitos y transportar las partes de los vehículos robados. Personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial realizaron durante labores de vigilancia y se ubicó un individuo a bordo de la camioneta Ram, procediendo a la inspección de la unidad en la que se desplazaba. En el interior de la camioneta se encontraron diversas autopartes de un vehículo de la marca Hyundai, entre otras puertas, calaveras, vidrios, parabrisas, espejos, llantas, cafre, fascia, asientos, motor, entre otras. Además, se hallaron 3 placas de vehículo con reporte de robo. Las investigaciones continúan a fin de localizar a otros integrantes de este grupo delictivo. Y también le informo que la Arquidiócesis Primada de México dio a conocer sobre la detención por autoridades civiles de un sacerdote procedente de la iglesia por la presunta comisión de un delito de carácter sexual en contra de una persona menor de edad. Sin revelar la identidad del sacerdote detenido, la arquidiócesis sostuvo que hasta el momento no ha sido notificada del arresto por la autoridad competente. Sin embargo, señaló que tendrá plena disposición para colaborar en lo que sea necesario a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la procuración de justicia. Además, se destacó que el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, instruyó a la autoridad eclesiástica para que inicie la investigación de conformidad con el derecho canónico y con procedimientos establecidos por el dicasterio por la doctrina de la fe. Investigadores de la Fiscalía de Oaxaca lograron la captura de los presuntos autores materiales de los homicidios del alcalde de San Miguel Yojobana, Eduardo Saavedra, y el de una consejera del PRD en Santiago Pinotepa Nacional, identificada como Isela Lisbeth González López. Las detenciones corresponden a investigaciones distintas y fueron resultado de operativos realizados en la Sierra Sur y la costa del estado. Ambas capturas responden a un clima de violencia contra autoridades y actores políticos en Oaxaca, mientras uno de los casos corresponde al homicidio de un presidente municipal en funciones. El otro está relacionado con el asesinato de la representante partidista ocurrida semanas antes. En ambos expedientes, la Fiscalía del Estado sostiene que las investigaciones continúan para identificar y detener a otros implicados. Y nos vamos al reporte policiaco con Antonio de Marcelo. Muy buenas tardes, Manuel, con el gusto de saludarte y pues para comentarte que este día en el Zócalo capitalino miles de aficionados disfrutaron de la semifinal de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Argentina en el Fan Fest. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantuvieron vigilancia permanente para garantizar la seguridad de los asistentes y preservar un ambiente familiar durante este encuentro, y lo mismo ocurrirá el próximo domingo. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya anunció el arranque del operativo Vacaciones de Verano 2026 que desarrollará del 16 de julio al 30 de agosto
agosto. Más de 14.800 policías apoyados por 1.103 vehículos, motocicletas y grúas, helicópteros del Grupo Cóndor reforzarán la vigilancia en centros comerciales, zonas turísticas, terminales de autobuses, estaciones de transporte, carreteras de acceso a la capital y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En otro hecho relevante, fuerzas de seguridad capitalina en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, la Marina y la Guardia Nacional ejecutaron órdenes de cateo en la alcaldía Álvaro Obregón, donde aseguraron cientos de dosis de presunta cocaína, metanfetamina y marihuana, además de más de 27 kilogramos de esta última droga. Se presume que los detenidos podrían pertenecer a un grupo del crimen organizado que opera en la zona. También en esa Ciudad de México, agentes de inteligencia e investigación policial detuvieron en Gustavo Amadero a un hombre identificado como Arturo Gómez Gaitán, presuntamente relacionado con el robo y desmantelamiento de vehículos. Durante la acción fueron recuperadas autopartes y placas con reporte de robo. En notas del Estado de México, una explosión por acumulación de gas en un departamento de Huixquilucan provocó daños materiales y obligó a restringir el acceso de vecinos mientras continúan las inspecciones de seguridad. A nivel nacional te comento que autoridades investigan el descarrilamiento de 2 unidades del tren interoceánico en Oaxaca, mientras que en Morelia, Michoacán, un adolescente de 15 años causó alarma al recorrer calle disfrazado del personaje de terror Terfield para grabar contenido para sus redes sociales. Y finalmente, en Estados Unidos, el Departamento del Tesoro designó al Cártel de Juárez y a los Viagra como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que permitirá ampliar sanciones financieras y el congelamiento de bienes a estos grupos criminales. Como siempre te comento, Noel, pueden ampliar esta información en mis sitios de noticias de reporteros.com, justicia y seguridad 360.com.mx, así como metronoticias.mx. La información esta tarde. Gracias al amigo Antonio de Marcelo. Y mire, también le doy a conocer que durante una jornada de búsqueda este miércoles en la comunidad de El Roble, Elota, esto en Mazatlán, Sinaloa, hallaron 2 cuerpos. Así lo dieron a conocer integrantes del colectivo Por las Voces Sin Justicia. De acuerdo con las integrantes del colectivo, la jornada de búsqueda se realizó junto con el colectivo Buscando a Jonás, además de que fueron acompañadas por elementos de la Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de Marina, así como personal de la Comisión Estatal de Búsqueda. Por segundo día consecutivo, ambos colectivos acudieron a realizar una búsqueda en Elota, pues ayer martes se encontraron restos humanos carbonizados en la zona rural del municipio. Hasta el momento los colectivos únicamente confirmaron el hallazgo de los 2 cuerpos sin que se hayan dado a conocer mayores detalles. La Fiscalía General de Justicia del Estado realiza los peritajes en el lugar del hallazgo de los cuerpos. Y mire, nos vamos con el reporte urbano con la compañera y amiga Berenice Luna, quien tenemos en la línea telefónica. Estimada Berenice, buenas tardes. Muy buenas tardes. 3 hechos de alto impacto movilizaron a cuerpos de emergencia y autoridades en la Ciudad y Estado de México. En Tlanepantla, un adolescente de apenas 14 años perdió la vida tras arrojarse del alto de un edificio que se llama Samuel Ramos, ubicado en un conjunto habitacional sobre la calle Cazadores. La menor vestía su uniforme escolar y la tragedia ocurrió la mañana de este martes, justo el día en que miles de estudiantes concluyen el ciclo escolar. Vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, pero cuando los paramédicos llegaron, la adolescente ya no contaba con signos vitales. La Fiscalía Mexiquense ya investiga lo ocurrido. En la alcaldía Tlalpan, un hombre de entre 30 y 40 años murió luego de presuntamente arrojarse al paso de una pipa de agua de la propia alcaldía sobre calzada Viaducto Tlalpan. Esto a la altura de la cerrada San Juan Bosco. Tras el impacto, el conductor perdió el control y la pesada unidad terminó estrellándose contra un árbol en el camellón. La circulación permaneció afectada por más de una hora mientras peritos de la Fiscalía Capitalina realizaban las diligencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Por último, en la alcaldía Gustavo Amadero,
un joven de 23 años fue detenido como presunto responsable del asesinato de su madre y de su abuela dentro de una vivienda en la colonia La Pastora. De acuerdo con las autoridades, ambas mujeres fueron atacadas con un bat, mientras el padre del presunto agresor decidió encerrarlo dentro del domicilio para impedir que escapara antes de que llegara la policía. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya abrió una carpeta de investigación por el delito de doble feminicidio. Continuaremos atentos al desarrollo de estos y otros acontecimientos. Gracias, estimada Berenice, pues estamos atentos. La verdad es que la violencia en la Ciudad de México y el Estado de México pues no cesa. Gracias, estimada Berenice. Pues sí, así está la información relacionada con los hechos de violencia en la Ciudad de México. Y mire, también relacionado con la violencia, resulta que allá en la plaza, cerca de las inmediaciones de la Plaza Comercial de las Américas, un jefe de familia y una menor de edad fueron acribillados anoche allá en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Las primeras investigaciones señalan que varios individuos armados interceptaron el vehículo en donde viajaba este jefe de familia y su pequeña, y sin mediar palabra les realizaron una serie de disparos de arma de fuego y murieron los dos ahí dentro de este vehículo. Las investigaciones señalan que el hombre, el adulto, presuntamente se trata de un integrante del grupo criminal La Choquiza, que opera allá en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Perdón, y mire, también le doy a conocer que 8 custodios del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco y una mujer se encuentran bajo investigación por la fuga de Fermín, quien enfrentaba proceso penal por el delito de homicidio doloso de 9 personas. La Fiscalía investiga a los custodios penitenciarios por la fuga de Fermín, vinculado con estos 9 homicidios en el municipio de Centro, incluyendo los casos en Gaviotas y Norte y Sur. Patricia Martínez Solán, titular del área de delitos comunes del Centro de la Fiscalía General de Justicia de Tabasco, informó que a raíz de la fuga de Fermín en marzo, donde está procesado por el delito de narcomenudeo, se iniciaron carpetas de investigación contra los servidores públicos que desempeñaban funciones como custodios penitenciarios. Se giraron 8 órdenes de aprehensión, de las cuales 6 ya se han cumplimentado el pasado 30 de abril. Las otras 2 personas se encuentran en calidad de prófugos. Martínez Solán detalló que durante el recorrido al exterior del interno atravesó de manera consecutiva los distintos filtros de seguridad establecidos en los protocolos de visitas para darse a la fuga. El buque de escuela Cuauhtémoc realizará su primer crucero de instrucción denominado Pacífico Norte 2026, luego del accidente que sufrió en Nueva York, en Estados Unidos, en el 2025. El crucero de instrucción Pacífico Norte 2026 partió este miércoles 15 de julio del puerto de Acapulco rumbo a Estados Unidos y Canadá y concluirá el 14 de octubre. Y también le informo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró temporalmente 2 predios en Sonora, donde detectó actividades de extracción de oro sin las autorizaciones en materia de impacto ambiental que exige la legislación ambiental. Mediante un comunicado dio a conocer que las acciones se realizaron tras atender denuncias ciudadanas, y en ambos casos los responsables no pudieron acreditar el permiso que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para desarrollar este tipo de proyectos. La primera inspección se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa RM Esperanza de México, donde los inspectores comprobaron que se realizaban trabajos de extracción de oro sin la autorización de impacto ambiental. La segunda clausura ocurrió en el rancho Las Golondrinas, ubicado en el municipio de Cucurpe, Sonora, donde personal de la Procuraduría acudió tras recibir una denuncia por posibles afectaciones ambientales. Y ahora nos vamos a los deportes con el especialista
el amigo Roberto Quesada y por supuesto con todo lo del Mundial. Escuchemos. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigos de escuchas. Pues el campeón del mundo está de vuelta en la disputa por el trofeo. En lo que fue una verdadera guerra deportiva contra Inglaterra, Lionel Messi se consagró como el mejor jugador de su época del país de Argentina y los tiene muy cerca de hacer un hecho histórico para los argentinos, convertirlos en bicampeones del mundo. La adversidad pareció que no descontroló al equipo que comanda Lionel Scaloni. Llegaron a los últimos minutos con la desventaja en el marcador allá en Atlanta, pero su jugador número 10, con 2 asistencias en el reloj, cuando ya estaba agonizando el partido, los devolvió al juego estelar de este evento. 2-1 el marcador final. La magia del astro argentino escribió un episodio más de gloria, primero con un pase exacto, con el fuera de lugar rozándole la pierna derecha a Enzo Fernández para el empate. La remontada se dio con un Leo inspirado y, a diferencia de otras ocasiones, con un toque de derecha que dejó a Lautaro como el héroe de la noche. El rival político y deportivo no supo administrar la ventaja que Anthony Gordon le había dado en el arranque del segundo tiempo y al final se dieron el resultado en el estadio de los Falcons de la NFL para perder su pase a la gran final. 68,239 almas estuvieron presentes en aquel estadio. Por otro lado, pues hay que decir que la final ya está definida. El próximo domingo a la 1 de la tarde, España y Argentina luchan por la Copa. Hay que decir que España y Argentina se volverán a ver las caras en un evento de esta naturaleza. Son rivales que se han enfrentado en varias ocasiones, la mayoría en partidos amistosos, y la única vez que jugaron en un evento de este tipo fue en el Mundial de 1966 allá en Inglaterra, donde Argentina ganó 2-1. Se han enfrentado al menos en 14 ocasiones con un saldo parejo de 6 victorias por equipo, además de que han empatado en 2 oportunidades. Por otro lado, pues el duelo por el tercer lugar lo realizarán Francia contra Inglaterra el sábado a las 3 de la tarde. Y por otro lado, en el fútbol mexicano, Fernando Gorriarán, mediocampista de Tigres, aseguró que pese a la inminente partida de Ángel Correa y la baja de André Pierre Gignac, el equipo se mantendrá competitivo para la Apertura 2026. Incluso comentó que platicó con Ángel Correa sobre su salida. Tema muy delicado, la verdad, bueno, quiero ser lo más cuidadoso posible con mis palabras, que no haya malentendidos y nada por el estilo. Como lo dije anteriormente, yo tuve una charla con él, él me explicó su situación, yo le expliqué mi situación, lo que yo veía. Somos 2 personas grandes, esa charla va a quedar en privado. Lo que sí le puedo decir a la gente es que este equipo va a competir, sea el nombre que sea que esté. Bueno, y por otro lado, como ya habíamos comentado, está a punto de dar inicio la Liga MX de nueva cuenta y tras 12 años de ausencia, el histórico Atlante está de vuelta en la primera división del fútbol mexicano. El retorno de los Potros de Hierro coincide con el de su controvertido entrenador Miguel Herrera tras su fallida etapa como seleccionador de Costa Rica. Este fin de semana inicia el torneo Apertura 2026. El campeón vigente del Cruz Azul estrenará su corona eclipsado por la final del mundo el domingo, también por la reaparición del Piojo Herrera con el Atlante. Hay que decir que el Atlante arranca su actividad justamente este jueves cuando enfrente al conjunto del Necaxa, un partido que para muchos es un clásico, ya que se habla de que es el primer clásico del fútbol mexicano que inició en 1927. Esta es la información deportiva. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Y mire, sobre el tema que comentaba el compañero Antonio de Marcelo del descarrilamiento de un tren, resulta que pues sí, un tren de carga del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec que transportaba automóviles se descarriló la madrugada de este miércoles en la línea Z entre Nizanda y Chivela, allá en Oaxaca, en el mismo punto donde hace 7 meses un tren de pasajeros sufrió un accidente de descarrilamiento que dejó 14 personas fallecidas y más de un centenar de lesionados. La Secretaría de Marina confirmó el incidente y aseguró que no hay personas heridas. El nuevo incidente ocurrió en el kilómetro 238 más 800 entre las comunidades de Nizanda y Chivela, perteneciente al municipio de Asunción Ixtaltepec, una zona que nuevamente quedó bajo revisión de autoridades federales por tratarse de un punto con antecedentes de accidentes ferroviarios. Pues ahí está la información.
un nuevo descarrilamiento ocurre allá en Oaxaca en el tren interoceánico. Pues hay que revisar qué está pasando con los rieles porque algo hay ahí mal, entonces hay que revisarlo para evitar más accidentes. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana jueves tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.